Esa mañana de septiembre de 2012, la iglesia de Paraná se partió en dos. El día 13 de ese mes salió a la calle la revista Análisis y dejó al descubierto el caso más grave de abusos de seminaristas menores en la historia de la iglesia argentina, cometido sistemáticamente y durante casi 10 años por el cura Justo José Larraz en el seminario de la capital entrerriana. La noticia tuvo repercusión nacional e internacional. Hasta el entonces arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Bergoglio, actualmente el Papa Francisco, exigió una investigación e inmediatas respuestas a las autoridades de la Iglesia y a la justicia. Por esos días de 2012, Larraz era cura de la iglesia de Monteros, en la provincia de Tucumán. En primer lugar, centrar la conversación en dos puntos, me parece. Por un lado, las víctimas, que son quienes padecieron la cuestión del abuso durante tanto tiempo, abuso sistemático, permanente durante mucho tiempo, y por otro lado, quien fue el causante de estos abusos, ¿no es cierto? Me parece que en ese sentido rescatar la valentía, la entereza que tuvieron cada una de las víctimas que aportaron su testimonio, con el cual salió a la luz pública y se llevó a juicio a quien abusó como sacerdote de estas víctimas que eran seminaristas, ¿no es cierto? Y contextualizar esto, porque yo creo que por ahí no se termina de dimensionar la gravedad, la profundidad de los hechos, porque eran gurises que venían de zonas rurales, familias simples, muy bien constituidas, pero sencillas, digamos, de trabajo, que jamás, digamos, se les hubiera ocurrido que algo de esto podría haberle pasado, le estaba pasando a sus hijos, aislados por la distancia, por la falta de comunicación propia de la época, donde hablar por teléfono era todo un desafío también. Había que conseguir, digamos, comunicación. No existían los celulares, los teléfonos fijos, por ahí en la zona rural también eran escasos. Entonces, yo digo, tener ese contexto de la época en donde se consuman estos hechos, nos da el parámetro de la gravedad y de todo lo que ocurrió, lo que vivieron estas víctimas en esa soledad aterradora de alguna manera por la experiencia vivida. Entonces, por un lado, rescatar esa entereza de ellos, de pararse frente a sus familias, poder poner en palabras todo esto después de mucho tiempo, donde también se les pedía que hicieran silencio frente a lo que había pasado por toda esta cuestión de los secretos, de estas instancias por ahí un poco más del ámbito privado, de toda la cuestión moral y mezclado con lo religioso y demás, que hace que ellos hayan internalizado toda esta cuestión en una soledad total, donde tuvieron que poner un sello a esta cuestión y guardarla en lo más profundo de sus vidas. Bueno, todo ese camino que hicieron para poder sacar eso desde dentro, vencer todos los temores, no solo los personales, sino también, por eso digo, los institucionales. Bueno, sin duda que remarcar ese posicionamiento, esa entereza de ellos para poder hacerlo, ¿no es cierto? Un largo recorrido que les llevó muchísimos años. Por ahí digo esto porque mucha gente dice, ¿por qué después de tantos años vienen a sacar esto? Como queriendo seguir removiendo cosas, ¿no es cierto? Por ahí mucha gente
menciona esta situación. Y justamente pasó todo esto por todo este contexto tan particular que lo llevó a un proceso aún mucho más largo, más lento que lo que tal vez alguna otra persona con otro tipo de ayudas hubieran podido hacer de manera más espontánea, más rápida. Y hubiese que empezar por el principio, desde el seminario, cuando yo declaré en el seminario, teniendo 15 años, porque fue una de las personas que primero ya se sabía del seminario, pero tomaron más seriedad el tema cuando declaré yo, ¿no es cierto?, cuando fui a denunciarlo yo, porque di muchos detalles. Y la raza ahí tenía cargo de prefecto de disciplina de los chicos del seminario menor, sí, primero y segundo año. También era profesor del seminario, era confesor, era parte de la administración del seminario y director espiritual. Tenía muchos cargos, entonces tenía muchos poderes. En lo que a mí respecta es destacar el valor de las víctimas y de los 4 curitas. Básicamente, digo los 4 porque creo que eran 3 o 4, no me acuerdo, que incluso fueron tan atravesados que el último ahora está viviendo en Santa Fe, que es Tobar, y que pidió una suspensión en su ministerio, ¿no? Pero a tanto los atravesó esto, que dejaron de trabajar de su vocación. Uno podrá estar de acuerdo, ¿no? Pero es como que en la actividad de cada uno se choca contra un fenómeno y tal es el impacto que después deja de trabajar de eso y se pone a hacer otra cosa. Por cada año, casi siempre los elegidos por el cura Justo y Larraz eran cerca de 10 seminaristas de entre 12 y 15. Los cálculos más acotados indican que por lo menos unos 50 chicos fueron abusados en esa década. Las estadísticas mayores hablan de cerca de 80. Casi todos los jóvenes eran de la zona de Paraná Campaña, provenientes de familias de campesinos donde la vocación religiosa suele ser más fuerte. Había una particularidad: casi todos tenían hermanos o hermanas ligadas a la iglesia. Y Larraz era el prefecto del seminario menor, mientras que el cura Juan Alberto Puigari, actual arzobispo de la capital entrerriana, se desempeñaba como el prefecto del seminario mayor. Esa noche de mucho frío, me acuerdo que llega a casa, acá a la parroquia San Benito, este hermano mío, hermano y amigo, ¿no?, a plantearme una situación difícil. Yo, aparte de ser amigo, soy sacerdote, así que bueno, debe ser algún problema de su vida cotidiana, ya que nosotros hacía mucho que no nos veíamos. Comúnmente sí nos teníamos encuentros así, pero bueno, hacía bastante. Lo noté muy preocupado. Y bueno, fue ahí donde él me empezó a contar y a relatar: yo te quiero contar lo que me pasó en el seminario con el padre Larraz. Y bueno, la verdad que a mí me conmovió muchísimo, porque si bien siempre hubo un rumor en nuestro tiempo de formación, nunca yo había tenido la prueba contundente, digamos, de que eso había pasado o no. Y él me empezó a relatar todos los acontecimientos, ¿no?, de cómo mecánicamente Larraz había abusado de él. Realmente fue una cosa muy, muy dura, porque primero no podía creer que un cura había hecho esas cosas. Y si bien vos por ahí tenías alguna noticia, me explico, escuchar a la víctima concreta, con la contundencia que él me hablaba, con las lágrimas en los ojos y manifestándome cada 2 palabras que le habían arruinado la vida, en realidad era otra la palabra, ¿no?, y que no lograba él poder organizar su vida nuevamente, porque estaban esos fantasmas y ese dolor, que le había costado mucho hablar y abrir su corazón, porque no era fácil, ¿no? Y eso, entre unas cosas, me dijo, yo en ese tiempo tenía 12, 13 años, ¿no?, cuando le pasó todo esto, y yo era un chico feliz. Tenía una relación, es como que llegaba el padre y era que llegaba la persona especial, ¿no? Pero ya te digo, era por el respeto al sacerdocio de la familia, ¿no? Entonces,
después de que pasa toda esta historia, uno ve el aprovechamiento de estas personas, no solamente para captar a las víctimas, sino encantar al entorno, aprovechándose del respeto hacia la persona de él, que era el sacerdote, ¿no? Entonces ganaba confianza. Ese era, yo creo que ahí también ejerce el abuso del pederasta o del pedófilo, ¿no? Donde capta la atención de la familia, porque sabe que a él se lo respeta y se lo tiene allá arriba, ¿no? Gentil, exactamente, sí, gentil, amable, cordial. Y supongo que muy, muy doloroso y con mucha soledad, por eso digo, esta familia tenían una confianza absoluta en la persona del sacerdote, más allá del nombre concreto. Entonces era como que ellos confiaban la educación, muchas veces en esas zonas rurales no había escuela cercana, entonces también era una oportunidad para que ellos se formen, se eduquen. Entonces confiaban plenamente en la institución a sus hijos. Y por eso digo que los padres con esa sencillez, con esa humildad, con esa simpleza, ponían en las manos de sacerdotes la educación de sus hijos. Y en este caso puntual de Larraz, él visitaba a los hogares haciendo campañas, por decirlo de alguna manera, entiéndase bien, visitando los hogares para que enviaran los chicos al seminario, ¿no es cierto? Bueno, entonces en ese contexto llegan a las casas de esta familia, empiezan a entrar en comunicación, bueno, se hacía amena la relación, y en esa relación de confianza, de esa persona llegando a la casa, proponiéndole un estudio para que continuaran esos chicos, bueno, en ese contexto de cierta amistad es donde también se dio el abuso, ¿no es cierto? Por eso digo la delicadeza y la gravedad de los hechos, porque se da justamente en un entorno de suma confianza, donde no era un extraño ni para los chicos ni para la familia. Entonces esa persona que entró a un hogar, a una casa, a una familia, para llevar la palabra de Dios y para tratar de convencerlos que hicieran un camino vocacional, esa persona que los tomó de la mano para iniciar ese camino de espiritualidad también es la que lo tomó de la mano para producir el abuso. Entonces ahí es donde se ve, por eso digo esto, que es tan perverso, y que por ahí a veces no se alcanza a visualizar con tanta nitidez, ¿no es cierto? Por eso digo, resaltar estos aspectos me parece importante para tratar de descubrir lo doloroso de la soledad de estas personas que padecieron el abuso. La causa de Justo y Larraz, yo tomo intervención allá por el año 2012, en oportunidad en que se hace conocida y pública la denuncia por los abusos sexuales, presuntos abusos sexuales, por aquel momento, y lo que hago como defensor es de mi opinión en su momento, porque esto lo hice junto con un defensor de Entre Ríos, el doctor Fornerón, Juan Ángel Fornerón. Fue mi opinión hacer interponer un recurso, una excepción se llama, en este caso sería una excepción de prescripción de la acción penal. De hecho, se ajustó, es decir, se ajustó el procedimiento de excepciones previas. Llegó a la Corte en algún momento, rechazándose, creo que en el año 2015, como excepción de prescripción. Por supuesto, de ahí en más todo lo que conocemos, la realización del juicio. Lo conocía porque yo atendía algunos asuntos de la iglesia de manera anterior, y bueno, ahí fue el conocimiento con él. No había una relación de compartir a diario, pero lo conocía. Lo que pasa es que fue todo muy, muy de golpe, salieron en todos los diarios locales, diarios nacionales, en fin.
y no hubo un tiempo, digamos, como para... E incluso creo que en ese momento, no recuerdo bien, él se encontraba en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No estoy muy seguro. Yo viajé a Buenos Aires y ahí tuve una reunión con él y tomamos la decisión de intervenir y prácticamente la idea en ese momento era buscar un colega de Entre Ríos que tenga matrícula en Paraná, hasta tanto yo realizar los trámites pertinentes para la colegiación. Y bueno, todo esto se fue desarrollando en Buenos Aires, más que nada fue la reunión que tuve con él. Y bueno, de ahí me contó la circunstancia de, él conocía, por supuesto, de las denuncias en sede de la iglesia, y ahí fue donde yo tuve conocimiento de todas las cuestiones estas que después a la postre fueron materia de intimación, de formulación de cargos, de indagatoria en el proceso penal. Los jóvenes abusados se encontraban en el pabellón del seminario, ubicado en el final del predio en el ala derecha. Eran 100 camas, solamente separadas por una mesita de luz. Al fondo estaba el baño y las duchas. El cura Ilarraz siempre estaba cerca. Tenía una habitación pegada a la capilla, casi lindante con el pabellón, que a su vez estaba contigua a la del rector Jacob. Ilarraz venía de ser secretario privado y chofer personal de Monseñor Estanislao Esteban Karlik y se transformó en un hombre de su plena confianza. Era el ecónomo de la curia y también manejaba la librería San Francisco Xavier, ubicada en la estructura del edificio del arzobispado. Nadie se metía con él por el poder interno que había generado a partir de su relación con el entonces arzobispo. El seminario estaba primero y segundo año, donde había un pabellón grande, que es como un salón grande con una pared al medio, ¿no? Entonces estaba de un lado todo el curso de primer año y del otro lado de esa división del tapial estaba el segundo año. Sí, comienzan en el segundo año los abusos, ¿no? Que era, por lo general de noche se cenaba, después había un pequeño recreo y después ya se pasaba al dormitorio, que era la primera planta de nuestro sector, esos pabellones. Bueno, había ahí unos bedeles, habían bedeles que eran los encargados, bedeles que eran como los encargados, como preceptores, vamos a decir, eran seminario mayor, que eran designados en las dos plantas, tanto en primero y segundo como en tercero, cuarto y quinto, para el acompañamiento de los chicos y para que haya una persona mayor cuidando el orden y la disciplina, ¿no? Ahí se hacía la lectura, después se apagaba esa luz blanca y quedaban luces amarillas, donde cada uno terminaba de asearse, iba al baño, ¿no? Y en ese horario ya él tenía en su pieza, en su habitación, tenía las direcciones espirituales que hacía, ¿no? Que era el seguimiento de cada chico, ¿no? Era como, la dirección espiritual es acompañar el proceso espiritual de cada chico, ¿no? En su vida espiritual, de compañero, de convivencia, de formación en el seminario. Y tipo 10:30, 11 ya llegaba al salón grande, ahí al pabellón, y ya nosotros ya estábamos en silencio, estábamos cada uno acostado, y comenzaba a recorrer, caminando por los pasillos, ¿no? Todo ahí, o estaba rezando, o iba meditando, ¿no? Y en un momento esas luces amarillas se apagaban, y él se ponía en la punta de ese tapial, de ese paredón que había de 1 metro 20, nos impartía la bendición, prácticamente oscuro, pero había persianas que estaban rotas y la luz de la noche, la luna, la claridad de la noche, algo alumbraba. Y después seguía girando, y vos estabas cansado, habías tenido deporte, habías tenido estudio, escuela. Pero en el caso mío, yo me desperté que él se sentó al lado mío y me empezaba a besar en la boca. Me despertaba así, con esa sensación, ¿no? Y a la reacción de eso, ¿cuál es? Es algo desconocido. Éramos niños, teníamos 13 años, ¿no? Entonces vos quedás paralizado, quedás sorprendido que tu autoridad haga esas cosas, ¿no? Todo nuevo. Jamás se habló de eso en la casa. Entonces, te paralizabas y
Y después se iba y no sabías qué hacer. Eso después continúa. Y él te decía que ese era un pacto entre él y vos. ¿Sí? No le tenías que contar a nadie y menos hacerlo entre tus compañeros. Ese era el pacto de amistad con él. Entonces, si comenzaba con un beso y después se iba ampliando esas demostraciones afectivas, era cuanto más crecía la amistad con vos, cuanto más amigos eras, ¿no? Te decía que te demostraba más afecto y te quería, que eras el mejor amigo que tenía, que eras vos. ¿Pero por qué? Porque vos le permitías a él avanzar en ese abuso. ¿No? Después te invitaba también, podías ir a la pieza, también. Yo hacía dirección espiritual en la pieza. Si las direcciones espirituales duraban media hora y 15 minutos eran de aprovecharse de uno, ¿no? de la debilidad de un niño, y te llevaba a un pasillo entre la habitación y su dormitorio, donde había un pasaje, y ahí también manoseaba, te besaba, se aprovechaba. La causa y la raz se instala en el Poder Judicial, más que en el Poder Judicial, en la sociedad entrerriana, y pone en cuestión un instituto que es fundamental en el derecho, que es la prescripción. La prescripción, que consiste básicamente en una suerte de olvido estatal de la persecución penal, y consiste estoy refiriéndome a la prescripción liberatoria, porque hay dos tipos de prescripciones, es decir, no la adquisitiva, por la cual uno puede constituirse en propietario de un determinado bien si ejerce el poder de dominio sobre el bien, sino la liberatoria, por la cual uno se libera, ¿no?, de una deuda, o en este caso de la persecución penal. Tiene nobles fines la prescripción, digo porque por ahí, desde la perspectiva de la causa y la raz, o de determinadas causas, como son aquellas por las cuales se persiguieron la comisión de delitos de lesa humanidad sobre la dictadura, hay una suerte de demonización del instituto. Y muy alejado a una demonización son los motivos por los cuales los distintos estados, a lo largo de las distintas épocas, estados democráticos, estados republicanos, estados monárquicos, han establecido y sostenido la prescripción. La prescripción tiene por objeto contribuir a la paz social. Imaginémonos por un segundo si la persecución penal de un probable autor de un delito no prescribiera nunca, podríamos estar denunciando delitos cometidos hace 50 años, hace 100 años, en la medida de que esté vivo la víctima, el autor del delito y la víctima, serían, por lo que estaríamos en una sociedad en donde la denuncia tendría una presencia y el estado de sospecha enorme, por lo que dudo de la posibilidad de convivencia social en esas condiciones. Digo esto como para tratar de tener una mirada un tanto comprensiva de la complejidad del problema de la prescripción. La prescripción, desde antaño, fue dejada de lado, siempre hablando de la prescripción liberatoria o la prescripción de la acción penal, ¿no? Fue dejada de lado para los delitos de lesa humanidad. Realmente los actos de perversión que sufrió él fueron terribles, en una edad que todos sabemos que es muy jodida, porque es cuando nosotros empezamos a hacer el camino del despertar sexual hacia la reafirmación de la sexualidad, ¿no? Y usando el poder, la autoridad de ser sacerdote. Porque lo que no tenemos que olvidarnos es que Ilarrás tenía una suma de poder que no se le debería haber permitido, porque canónicamente, digamos, fue indebido el poder que se le dio a Ilarrás, porque Ilarrás era confesor, acompañante espiritual, prefecto de disciplina y profesor de los chicos abusados.
De tal manera que para que la gente entienda, si yo me siento mal, voy a hablar con mi acompañante espiritual y me aconseja qué tengo que hacer con mi vida. Un consejo, ¿no? Si yo he pecado, voy a confesarme de mis pecados con mi confesor. Si yo he sido agredido, lo voy a hablar o con mi acompañante espiritual o con mi confesor, ¿no? Bueno, ¿quién cumplía todos esos roles? Hilarrás. Si yo estaba triste porque la noche anterior Hilarrás me había llevado a su habitación, me había hecho desnudar e intentó penetrarme, después de todo un camino, ¿no? Es ¿Cómo decir, era ese proceso? según lo que yo sé por las víctimas, algunas de las víctimas, es decir, él con total naturalidad les hablaba algo así de que eso era parte de la amistad, que los hombres hacían esas cosas, que no estaba mal. Y lo que a mí me llamó la atención fue, por ejemplo, en esta víctima, que él decía en algún momento como que sentía la satisfacción. Y eso después cuando vos vas madurando, decís, pero entonces ¿qué? ¿Yo también tenía algún problema? Entonces yo decía, pero no, escucha, está en tu despertar sexual. Ellos ni sabían, venía de hogares del interior. O no se olviden, nosotros somos personas de 42 años, 40, 42 años. En nuestra adolescencia ni se hablaba del tema de la sexualidad en la casa, menos esta gente que era más cerrada. Estaban en un internado, ¿con quién hablaban esas cosas? Por eso es lo grave de la corrupción. Él los despertó a la sexualidad de una forma desordenada. Esa es la corrupción más grande que hace Hilarrás. Y bueno, por otro lado, como te decía, poner como contrapartida a la persona, digamos, que cometió los abusos, que en este caso estamos hablando de Hilarrás, justamente con esta dinámica, digamos, de la conquista, de hacerse el canchero cercano, digamos, hacerse o ubicarse en el lugar de padre, porque no era solo un superior con autoridad por la función que cumplía en el seminario, sino que era alguien que hacía las veces de padre, que los atendía cuando estaban enfermos, que tal vez los consolaba en un primer momento cuando tal vez se ponían a llorar porque estaban tristes y extrañaban porque veían a la familia una vez al mes o una vez al mes y medio. Entonces, esa persona con ese rol no solo de una función de cuidar, sacerdotal, sino también de una figura paterna ausente por esta realidad que mencionábamos, de manera perversa se termina convirtiendo no solo en el que debía guardar esa integridad, sino el que la termina rompiendo, ¿no es cierto? A finales de tercer año, yo estando ya en tercer año, que había pasado al otro pabellón, ¿no? del seminario, ahí fallece mi papá, con mis 15 años, y ahí también se aprovecha de la situación, creo yo. Y a mediados de cuarto año de mi secundario es donde más ataca, ¿no? Y uno, con la figura paterna, también con la debilidad de ser un niño, cae en las garras. Hasta que en una oportunidad, estando en su pieza, sin ropa, intenta penetrarme. Esa situación de sentir un cuerpo adulto, mayor, en tu espalda, me corrió un frío por todo el cuerpo. Entonces me di vuelta y no permití. Y a eso él le llamó la atención. Y me dice, levántate, vestite, hasta acá llegó nuestra amistad. Entonces vos quedás mirando y, por supuesto, con una cara enojado, me visto y desde la pieza de él, a unos metros hay una capilla en el seminario, que es la capilla, le llamamos del propedéutico, y vamos a esa capilla, donde había una imagen de una virgen de madera, donde él le entrega la amistad a la virgen que habíamos tenido. Y me lleva ahí y me hace rezar ante la capilla, junto a él, ofreciendo la amistad que habíamos tenido. Y a partir de ahí no lo vi más, no hablé más con él.
Entonces era el abuso y el uso. Te usaba como una cosa. El pederasta o el pedófilo cosifica al niño para su propio placer, porque no le importó de mi vida, qué iba a hacer, mi vocación. No le importó si yo, nada. Después de esa situación, yo quedé en el seminario desorientado, ¿no? Sin timón. ¿Por qué? Porque aparte él decía que los otros sacerdotes estaban celosos, eran envidiosos de él, porque él tenía más amigos que otros sacerdotes del seminario. A la vez generaba esa competitividad de crearte el temor de tener que hablar con alguien para contar esa situación. No sé qué fue para mí, mi fuerza interior, la fe, la convicción de mi formación de niño gracias a mi familia, que me animé y hablé en el seminario, conté esa situación, todo. La única respuesta que escuchaba era, pobre Hernán, me decían. Fue en 1993 que uno de los seminaristas abusados se animó a contarle de los abusos de Ilarraz al bedel Pedro Barzán. Ese bedel lo obligó a relatarle lo mismo a quien en 1992 asumió como rector del seminario, Juan Puigari, y a través de este sacerdote le llegó la información a Estanislao Esteban Karlik. El arzobispo lo mandó a llamar a la residencia del Parque Urquiza y el seminarista acudió acompañado por Puigari. El 5 de julio de 1995, Monseñor Karlik firmó un decreto interno en el que ordenó que el sacerdote y abogado Silvio Fariña Bacareza realizara una investigación cautelosa sobre los hechos en los que aparecía involucrado el cura Ilarraz. 2 años antes, en 1993, es decir, el mismo año en que un seminarista fue a declarar ante Karlik, Monseñor firmó el decreto 39/93, por lo cual Ilarraz se fue a Roma a cursar la licenciatura en misionología en la Pontificia Universidad Urbaniana. Era la mejor forma de esconder los abusos debajo de la alfombra. Después, con el paso del tiempo, cuando empieza a salir a la luz todo lo que había acontecido en la causa, bueno, ahí nos empezamos a enterar que en el año 92, justo ya te digo, unos meses antes de que yo ingresara al seminario, bueno, se había hecho esa especie de investigación interna donde se lo termina, según se dice, sancionando. Bueno, entonces suponemos que se lo mandó a Roma porque ya se sabía esto, entonces como para descomprimir la situación se habían enterado, lo mandan a estudiar a Roma. Esta investigación interna en realidad comienza en el año 95 y ahí es donde se le aplica la sanción, creo que era de no volver a la diócesis, digamos, esa era un poco la característica. Pero bueno, todo esto, vuelvo a decir, nosotros nos enteramos ya tardíamente, creo que habrá sido en torno al 2010, 2011, cuando empieza a tomar notoriedad la causa de la RAS, digamos así, en nuestro ámbito sacerdotal. Entonces nos empezamos a preguntar, bueno, pero ¿qué pasó? Entonces ahí empieza el ruido empieza a decirse que parece que había abusado, por eso lo habían sacado, por eso lo habían mandado a Roma, por eso después no viene más, y bueno, entonces ahí es donde se empiezan a pedir, bueno, ¿qué pasó? Se empieza a pedir explicaciones al arzobispo en su momento, y bueno, ahí es como que se empieza a poner en movimiento de nuevo toda esta cuestión. Se le empieza a pedir explicaciones, que comente qué se había hecho dentro del ámbito del Consejo Presbiteral, y bueno, ahí es como que se empieza recién a conocer qué era lo que se había hecho y demás. Y bueno, ahí es como que recién a cuentagotas empezamos a tener alguna certeza de lo que había ocurrido ya 10 años atrás prácticamente o más.
Y recién, bueno, vimos un poco más con claridad lo que había ocurrido cuando se empieza a transcurrir toda la etapa de investigación ya judicial, que fue la que desembocó en el juicio en el año 18. De hecho, después nos llaman a declarar más adelante, porque esto fue comunicado automáticamente a Carlick, a Monseñor Carlick, y nosotros, sin avisarnos a nadie, sin avisarnos a la familia, ellos tomaron todas las iniciativas de hacer las declaraciones correspondientes, de iniciar esta investigación. ¿Sí? Esto cabe aclarar que acá hubo una investigación donde los encontró responsable, no hubo un juicio. Entonces hubo una investigación donde se realizó prácticamente en muy poco tiempo. Yo también pienso en eso. Nosotros la penal que tuvimos en 2018 nos llevó ¿cuántos años? 6 años. Desde 2012 que hacemos la denuncia penal. Y ellos, en un año, no sé cuánto tiempo, cerraron la causa. Lo sacan del seminario, lo llevan a una parroquia de San Cayetano de Paraná y Cali lo envía a Roma a estudiar. ¿De acuerdo? Y Cali dice, nosotros enviamos sacerdotes, por supuesto. Ellos enviaban sacerdotes a estudiar a Roma. Pero qué casualidad, cuando el seminario era el semillero, el seminario menor, muchos chicos habían. Entonces vos decís, pero el Padre Justo estaba haciendo un buen trabajo en el seminario, porque traía muchos chicos a estudiar para el internado. ¿Y cómo los sacan y los llevan a estudiar? Ahora uno piensa, ¿no? Porque en esa época no pensamos, nos enteramos que el Padre Justo salió, que fue enviado a Roma a estudiar, porque bueno, fue elegido para estudiar, ¿no? Porque eso quedó en secreto, toda esa investigación. Era como un secreto a voces del seminario lo que había pasado con el Padre Justo, ¿no? Que se lo envía a Roma para hacer esta licenciatura. Después vuelven, esto yo me entero años después, porque nadie nos informó que se había hecho una investigación, que había salido. Yo no recuerdo haberme enterado de que me hayan llamado o hayan convocado a mi familia diciendo pasó esto en el seminario. Pertenecer al grupo del cura, tener algunos privilegios, la galletita con la Coca-Cola y la computadora, creo que fue el primero que tuvo computadora en su habitación, ver una película. La gente por ahí no lo puede entender, pero en un sistema de internado, esos son lujos, entre comillas, que los gurises, incluso tal vez muchos de ellos, en su casa no lo tenían. Ahora cualquier casa que vos vas a almorzar, pelan una Coca-Cola. No sé qué edad tenés vos, pero yo en mi época una Coca-Cola casi era un premio que se podía hacer con el aguinaldo, qué sé yo. No era común que tomemos gaseosa y que tomemos, o que tengas todos los días el alfajor que quiero, todos los postres que vos quieras, ¿no? Entonces, en un sistema de internado, esta forma de manipulación es real y concreta. Vos sos mi amigo, guardamos el secreto porque somos muy amigos, no todo el mecanismo que tiene el perverso, ¿no? Entonces, vos tenés algunos privilegios que no tienen tus compañeros. Primero le conté al padre Juan Alberto, luego me manda a llamar Carlick a la residencia. Calculá, la edad de nosotros en esa época era como ir, no sé, a un palacio. Me acuerdo como hoy, una mesa de algarrobo, 6 sillas, la residencia de Parque Urquiza. Paso lo de Carlick, yo realmente estaba medio asustado y me dice, Carlick me dice, gracias, poné todo en manos de Dios, rezá mucho. Gracias por haber informado, comunicado o contado. Y poné todo en manos de Dios. Rezá. Después viene esa declaración en la parroquia de San Cayetano, ¿no? De ahí sí se abre esa investigación y nos declaro yo y otros compañeros también declaran, ¿no? Un par de compañeros más. Según reza, ahora, después de este juicio, la investigación que se realizó en el seminario, con declaración de víctimas y testigos. Realmente es terrible lo que pasaron estos gurises. Estamos hablando de corrupción de menores a un nivel elevado. Y lo peor de todo que no es que el cura estuvo con un solo chico y tuvo un episodio. Estos fueron con muchos chicos y ya era una práctica normal de que el cura entre a la habitación y que se meta en la cama de algún gurí, que lo lleve a su habitación después de la hora que todos dormían, que se duche con los gurises, ¿no? O de pasearse desnudo después de bañarse adelante de otros gurises que estaban en su habitación, mirando la televisión, comiendo unos chisitos y tomando una Coca-Cola.
Lo que estoy diciendo yo no lo estoy inventando, está en la causa. Por eso a mí me asombra mucho cuando pobre Fornerón, ¿no? Porque realmente más que de bronca es digno de lástima, el abogado de Hilarraz, que es un mentiroso, que no puede decir que no hay prueba en la causa, como ustedes lo habrán escuchado, que dice desde que empezó esta causa, ¿no? Si realmente Hilarraz tenía un sistema perverso de corrupción de menores que se sostuvo con muchos gurises en mucho tiempo, amparado en una institución y con el poder absoluto que le daba presentarse delante de los adolescentes como hombre de Dios. Y ahí venía su manipulación. Si el Padre justo lo decía, debe ser que es así. Y aunque yo sienta algo que es distinto, yo tengo que hacer lo que el Padre me dice porque Él es mi referente. Yo egreso del seminario y empiezo a trabajar de forma particular mía y no me contactaron más, nada más. Pero siempre me quedó esa, cuando uno está bien formado, cuando uno está jugado por la religión, por lo católico, por la formación familiar, era la conciencia de que lo que vos habías recibido no querías que lo reciba otro. Entonces había a mí algo interior que me decía, Hernán, acá hay algo que no está bien. Ese padre, ese sacerdote, justo José Hilarraz, sigue ejerciendo. Porque luego de que viene de Roma, está en Buenos Aires y después lo llevan a Tucumán, ¿no? A ejercer allá. Y en esa época, por los años 2010, ahí se hace el cambio de arzobispo aquí y llega Mario Mauleón, ¿no? Fallecido ya. Yo creo que él yo siento que a mí él me dio el picaporte donde yo abrí. No sabía cómo preguntar, cómo consultar. Entonces, una vuelta, yo ya lo llevaba a Monseñor, ella llevaba a San Nicolás, hacía de chofer a veces a Monseñor Mario. Y una vuelta él me dice, ¿y vos cómo estás? No, bien, ¿tu corazón cómo estás? Me dijo. Yo soy de ver, me dice eso y me dice, Monseñor, yo tengo que hablar con usted de una cosa. Entonces ahí le cuento yo a Monseñor, lo cito, y me voy a la residencia también de hablar, y le explico toda la situación. Y él manifiesta que no sabía nada de eso, no sabía nada, ¿no? Entonces, y que él había firmado la excardinación, que es cuando se lo incardina en otra diócesis al cura, ¿no? Entonces yo le cuento mi historia de que este padre había hecho estas cosas y cómo puede ser que siga siendo, primero por el respeto a lo sagrado, porque se seguía profanando el sacerdocio, ¿no? El sacramento, y luego el riesgo de que caigan otros chicos de la misma situación, que de por sí cuando uno denuncia, cuando uno habla, esa también es la intención, ¿no? De que se animan a denunciar, que no hay que tener miedo, que los equivocados son nosotros. Sí, nosotros nos cuestionaron, muchas cosas nos dijeron, pero yo no bajé nunca los brazos. Seguí luchando. Por eso ahora tenemos también una ley, la 27.206, que se gestó a partir de esta causa, ¿no? Golpeé puertas, y agradezco a la gente que nos acompañó, a mis compañeros que denunciaron y a los que no denunciaron. Fue una etapa muy fuerte de revivir muchas cosas, pero uno tiene la satisfacción que a conciencia lo hace bien. Con la verdad se llega lejos. Hay que perseverancia, hay que tener por ahí paciencia, porque la mente humana tiene sus cosas, ¿no? Los seminaristas abusados no estaban tranquilos pese al inicio de la instrucción sumaria diocesana. Había cierto nerviosismo porque sabían que el cura Hilarraz, más allá de permanecer a 11.000 kilómetros de distancia, estaba al tanto de quién declaraba y quién no, y qué era lo que decían cada uno de ellos en sus testimoniales. Se los hacía saber a los abusados a través de los seminaristas amigos, también abusados en su momento, pero que con el correr del tiempo se transformaron en sus aliados y seguían participando de encuentros sexuales con el cura. Monseñor Karlik ordenó una pericia psicológica sobre los seminaristas que denunciaron a Hilarraz.
El 18 de diciembre de 1996, Monseñor Karlik dispuso una sanción leve. Se le prohibió al cura Ilarraz venir y permanecer en el territorio de la Arquidiócesis de Paraná, así como tener comunicación de cualquier tipo con los seminaristas. Karlik dio intervención al Vicariato de Roma y a la Congregación del Clero para que tomaran parte en el caso Ilarraz, aclarando que las acusaciones que pesaban sobre el ex prefecto eran por faltas graves. El Vaticano nunca le aplicó la sanción máxima a Ilarraz, es decir, reducirlo al estado de laico. Simplemente recomendó, por esos días, enviarlo a otra diócesis y que pudiera seguir como cura. En septiembre de 2012, 16 años después y tras la publicación de la revista Análisis, se abrió por primera vez una causa judicial contra el cura Ilarraz. Después nos dijeron esto está, por eso estaba prescripto, ¿no? Y por eso también destaco el trabajo de los abogados, del fiscal, de la procuración, donde han trabajado, han estudiado mucho para llevar adelante eso, ¿no? Por eso estaba convencido, también desde mi fe, es decir, esto tiene que tener una salida, tiene que tener una devolución favorable, algo tiene que pasar con este gran daño que me habían causado a mí como a otros compañeros. Siempre, desde la fe, siempre decimos ¿por qué? Entonces, yo lo trabajé también mucho espiritualmente, y entonces uno dice después, para unas satisfacciones, ¿para qué pasan? ¿O por qué a mí? Siempre me dice, ¿por qué me pasó a mí esto? ¿No? Entonces, yo confié mucho en la justicia de Entre Ríos, en eso estoy agradecido a cada uno, no voy a decir nombre porque no, pero a cada uno, ellos saben porque conocen qué tipo de personas y por eso, que han hecho un excelente trabajo. Y aquí en Entre Ríos, y esa causa está cerrada, ¿no? Ya está, se fueron haciendo todos los pasos, siempre digo yo, hubo un juicio donde 3 jueces unánimemente condenaron los hechos, hubo una apelación a la Corte, primero en Entre Ríos, ¿no? Hasta el Superior Tribunal de Justicia, donde dijeron sí, se avalaron los hechos, están aprobados. Nosotros desde un inicio, cuando tomamos intervención en esta causa a finales del año 2017 y durante el juicio, supimos siempre que el planteo fundamental de la defensa iba a ser la prescripción. Una prescripción que ya tenía, al momento de iniciar el juicio oral, varias sentencias en contra, otras a favor, pero sin embargo nosotros siempre supimos, y además las que estaban en contra del planteo de prescripción eran robustas, eran muy importantes y basadas siempre en las disposiciones internacionales de derechos humanos, las cuales entendemos son superiores a normativas procesales que eran las que plantean los plazos de prescripción. Entonces nosotros desde un inicio fuimos al juicio pensando que el primer planteo que iba a hacer, además de tener que estar sobre la prueba de los hechos, es sobre este planteo de prescripción y oponernos en cada oportunidad en la que la defensa lo iba a plantear. Pero por suerte teníamos muchas intervenciones, muchas resoluciones judiciales en las que se da cuenta de por qué las normas procesales de la prescripción no eran aplicables a los casos en donde había graves violaciones a los derechos humanos. Bueno, eso fue a lo largo del tiempo nuestra posición, la inaplicabilidad de estas normas. Además, no nos olvidemos que este juicio en particular tenía ciertas aristas muy particulares, digamos. Una de las cuales era que había habido procesos, el proceso diocesano que inició en el 92, que fue donde parte de la autoridad de la Iglesia toman razón de estos hechos perpetrados y sin embargo siendo altas funcionarios de la Iglesia, por lo cual equiparados en ciertas obligaciones con los funcionarios públicos, ellos tenían el deber de denunciar ante las autoridades los hechos a los cuales habían tomado razón y no lo hicieron. Por lo cual se les negó un derecho fundamental a niños en ese momento, niños
que tienen una doble tutela constitucional y convencional, del derecho a la tutela judicial efectiva, esto es, derecho a acudir ante las autoridades judiciales, siempre escondiéndolo dentro del proceso interno y las normas internas del proceso diocesano. Puedo contar más que nada como de mi parte, de mi vivencia, y sobre todo desde que nosotros tomamos la causa, que fue finales de 2017, porque antes estaba Marcelo Baridón, Álvaro Piero, la doctora Rosario Romero también en la causa, y había quedado Rosario Romero en la causa, y nosotros fuimos los indicados por ella para continuarla. En su momento, cuando hubo un traspaso ahí hacia el trabajo en el Ejecutivo. Y pasó ese momento en el que siempre es difícil de conocer, si bien conocíamos la causa, porque estamos interiorizados en la materia, estudiábamos abogacía y nos recibimos siempre interesados en ese tipo de causas. Obviamente había que adentrarse en los hechos, conocer a los chicos, a las víctimas, a nuestros representados. Entonces, fue interesante ese traspaso, ese momento tan particular, porque éramos chicos, éramos jóvenes, entonces también el rol nuestro y que ellos confíen en nosotros, que creo que eso se fue dando en el tiempo, para contarnos las cosas que ellos sufrieron, para contarnos, para poder vincularse de esa manera con nosotros, que va más allá de una relación de cliente-abogado, y va a una relación un poquito mayor, de que ellos confíen realmente en nosotros. Y nosotros en ellos, obviamente, que eso ya estaba descartado. Eran cuatro de los chicos. Y sí, el expediente ya tenía un tiempo. Ya en 2010 se habían comentado cuestiones de la causa. 2012 la etapa de análisis, la investigación periodística, las denuncias. Y ahí empieza la instrucción, el debate por la prescripción. Todo ese tiempo fue un debate de idas y venidas, de sentencia a favor, en contra. Después de muchísimo tiempo llegamos al debate, ya estábamos a punto de comenzar el debate a fines de 2017. Después se prorroga para mediados de 2018 el comienzo. Todo ese estrés, digamos, en el cual... no tanto para nosotros, que entendíamos las razones de pasar un tiempo el debate, sino también para los chicos, para ellos, que por ahí tenían esa cuestión de que querían llegar a juicio para sentir esa sensación de, por lo menos llegar a esa instancia, comentar también al tribunal lo que habían sufrido, si bien ellos ya habían declarado. Pasa que es la instancia cúlmine en la cual nosotros también queríamos llegar, y se dilató un poco en el tiempo hasta que llegamos al debate, con toda la preparación necesaria de parte de a pesar de ser chicos. Yo tenía 2 años recibido y Victoria tenía 1. Entonces, también esa cuestión de salir de la universidad y tener una causa tan grande, pero por suerte teníamos también el apoyo del colega Amabet, del colega Rodríguez Allende, que también estaban muy comprometidos, y trabajamos en conjunto con ellos para poder llegar a lo que se llegó. En abril de 2018 comenzó el juicio contra Ilarraz por abuso y corrupción de menores, mientras se desempeñaba como prefecto de disciplina y guía espiritual en el Seminario de Paraná, entre 1985 y 1993. Para las 7 víctimas que denunciaron al cura y para los demás protagonistas de la causa, se trataba el final de un proceso larguísimo y muy duro emocionalmente. El juicio llegó después de la batalla judicial, en la que los vocales Carlos Chiara Díaz y Claudia Misahuac, del Superior Tribunal de Justicia, votaron por la no prescripción del caso ante el planteo del procurador Jorge Amílcar García. No opinó lo mismo el vocal Daniel Carubia, quien fundamentó la prescripción del caso. En el año 2015, obviamente que hubo un proceso anterior, nosotros hicimos el proceso en el seminario, cuando declaramos nosotros, ¿eso estuvo guardado? No.
se cierra, eso se guarda. Nosotros nos descubrimos después, cuando solicitan y se presenta en el juicio esa declaración, donde no se puede seguir el juicio porque no se puede hacer juicio sobre cosas juzgadas, dicen, ¿no? Entonces se abre otra investigación en 2015. Según leo, por orden de Monseñor Aurelio, Monseñor Poli, ¿no? Mario Poli. Pero en instalaciones de Santa Fe, con gente que vienen de Buenos Aires. Nosotros nos citan en mayo de 2015 y vamos a declarar allá. Y nos dicen ahí que tomaron declaraciones al responsable, toman declaraciones, porque declara una víctima más cerca en el tiempo, ¿no?, de esos hechos. Y nosotros vamos a declarar, pero no como víctimas, sino que vamos como testigos, porque ya hubo ese juicio anterior, ¿no? Nosotros vamos como testigos. De eso, por supuesto, que no tenemos novedades. No nos dicen, no nos informan en qué etapa está ese proceso, si está en Buenos Aires, si fue enviado al Vaticano, si está en el último proceso ya para terminar. No hay informe, ¿no? Cuando roza lo irrespetuoso, porque deberían tener la gentileza de, aunque sea, informarnos de la situación. Porque no solamente acá estamos las víctimas, hay familias detrás de esas víctimas, hay comunidades detrás y hay una sociedad entera católica que quiere saber qué pasa con esas causas, ¿no? Entonces, aparte, amén, yo sé que son dos juicios distintos, lo eclesial de lo penal, pero en lo penal le han dado sobrantes herramientas para que puedan evaluar ellos. Las testimoniales, los documentos que se presentaron. Pero hasta el día de la fecha no explican, no dan información. A nosotros sí, a la comunidad entera. Sí, y eso yo pensaba justo cuando antes y leía y demás, cuestiones para rememorar todos los hechos, y pensaba, digo, a ver, cuando se hace justicia no la hace solamente una persona, es decir, la hacen un montón de personas, desde funcionarios judiciales hasta, obviamente, las víctimas que sufrieron y lucharon y pudieron denunciar, que se animaron a hacerlo. Los abogados, los fiscales, es decir, no es patrimonio de nadie que se haga justicia, sino de todos un poquito, es decir, de cada uno contribuyó cada sentencia, hasta las en contra, porque también es sano que haya sentencias que, bueno, que por ahí no piensan, tienen las mismas ideales que nosotros, pero bueno, después pasó que se fueron rebatiendo esas instancias y llegamos al juicio, en el cual se demostraron con más de 70 testigos, muchísimos días de audiencia, larguísimos, pero con mucha intensidad también. Me acuerdo que creo que las audiencias empezaban a las 9 y nos veníamos 7:30 todos los días al estudio a repasar antes de vuelta los testimonios, las preguntas que podíamos hacer, todas las cuestiones para estar bien preparados en el momento en el cual nos tocará preguntar. Y que éramos muchos abogados ahí, entonces también teníamos que tener esa frescura para estar bien de la cabeza y poder hacer las preguntas justas. Bueno, todo lo que implica la preparación de un juicio tan importante, estar a la altura de las circunstancias. En realidad, eso fue en un voto dividido del Superior Tribunal de Entre Ríos, donde la mayoría de los vocales entendieron que en aquella primera resolución, que era incipiente y por lo tanto no era conveniente el tratamiento de la prescripción. No tanto porque resulta una causal de imprescriptibilidad, no era que, sino más bien uno de los argumentos principales que tuvo el tribunal fue precisamente la gravedad de los hechos y la necesidad de la tutela judicial efectiva, es decir, que no se frene a través de una excepción de prescripción la posibilidad del debate, que también resultaba, por supuesto, conveniente para el cura Hilarraz. ¿Por qué? Porque, en definitiva, él tiene derecho a un juicio oral y público y a poder efectuar las alegaciones que correspondan para sostener su inocencia, su estado de inocencia. Entonces, precisamente no fue otra cosa que la tutela judicial efectiva. La Corte entendió
que la Corte, estoy hablando de Corte de Entre Ríos, entendió que era incipiente el planteo de prescripción y por lo tanto debía rechazarlo porque la tutela judicial efectiva se imponía, fundamentalmente teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se invocaban. Este proceso de Ilarrás fue un proceso mucho más largo que otros juicios posteriores que se hicieron también por mismos delitos contra la integridad sexual a curas, pero este juicio era particular porque fue un juicio que se inició con el proceso viejo, en el proceso donde había instrucción, donde se realizaba el juicio oral posteriormente. Entonces, este es lo que te decía anteriormente. No solo que este planteo de prescripción no ocurrió en ninguno de los otros casos, porque ya se sancionaron leyes, gracias a Dios, gracias a los legisladores y todas las luchas de actores de los derechos humanos para que estas normas de prescripción no corran en estos delitos, pero lamentablemente no nos jugaba en contra el momento de acontecimiento de los hechos, que fue desde el 89 al 92 aproximadamente, que muchos jueces consideran que no eran aplicables estas nuevas leyes porque los hechos se cometieron anteriormente a la sanción. Entonces, bueno, tenía esta complejidad nuestra causa, esta causa de las víctimas de Ilarrás, que no la tuvieron otras causas posteriores. El 21 de mayo del 2018, el sacerdote Justo José Ilarrás fue condenado a 25 años de prisión por abuso y corrupción de menores contra 7 seminaristas. Durante la lectura, el Tribunal de Paraná, integrado por Alicia Vivian, Carolina Castaño y Gustavo Pimentel, decidió también revocar la excarcelación de la que gozaba el sacerdote y disponer el cumplimiento efectivo de la pena. Sin embargo, como el fallo no está firme, dispusieron la prisión preventiva en modalidad de prisión domiciliaria. Podemos decir que la sociedad paranaense es un poco más justa después de Ilarrás. Estimo que este es un caso paradigmático. Actualmente tengo entendido que la causa se encuentra a decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente por este tema de la prescripción, más allá de que el devenir de la causa produjo sentencias que fueron confirmadas por los tribunales entrerrianos, tanto casatorio como la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, y el hombre Ilarrás está cumpliendo una condena con la particularidad de la prisión domiciliaria acá en la ciudad de Paraná. Pero insisto con este concepto, no solo contribuimos a que nuestra sociedad, nuestra pequeña ciudad, sea un poco más justa, sino también, después de Ilarrás hubo una catarata de denuncias, algunas seguramente muy fundadas, algunas no prescriptas, algunas prescriptas, algunas contra sacerdotes, otras contra eventuales o hipotéticos abusadores familiares, intrafamiliares, etc., ¿no? Pero Ilarrás de alguna manera destapó la olla de Pandora, y va a ser un trabajo arduo tanto del Poder Judicial, pero por sobre todo de la comunidad. La construcción de justicia es una tarea comunitaria, no es una tarea en la cual seguramente habrá héroes y heroínas, pero es una tarea de la comunidad toda. Desde mi lado personal, reconozco y sigo reconociendo esto de la valentía y la entereza de las víctimas. Las que hablaron y tal vez las que no se animaron por los motivos que sean, ¿no es cierto? Porque, si no se animaron es porque tienen algunas cuestiones que les impidieron poder hacerlo, ¿no es cierto? Pero reconocer esa entereza que ellos tuvieron, esa decisión, esa valentía, y bueno, yo como persona reconozco y rescato esa cuestión.
que para ellos no fue nada sencillo, ¿no es cierto? Entonces, alentarlos para que sigan luchando, sigan adelante, porque esto es una cuestión con la que ellos se enfrentan todos los días, y bueno, que tengan esa capacidad de seguir luchando por las cosas de todos los días, para que puedan ser, como de hecho lo son, personas de bien, ¿no es cierto? Entonces, yo rescato eso, porque para mí lo más importante, lo más significativo, al menos para mi vida, fue el testimonio de ellos como personas, digamos, capaces de pararse frente a la sociedad y decir, esto nos pasó y queremos seguir luchando para que no les pase a otro y para exigir esta justicia que lleva tanto tiempo, pero que sin duda tiene que seguir reconociendo la importancia de estos hechos. Y como reflexión, siempre les digo, creo que tenemos la misión y la función de expresar y concientizar sobre estos hechos, de que se debe hablar. Primero por uno, porque es algo que a vos te lo impusieron. Entonces vos tenés que sacarlo eso. No tenés que tener temores de decirlo. ¿Cuesta? Sí. Sí. No es fácil. Yo sé que alguna gente no lo pueden hacer. Pero yo tengo la obligación de decirlo. No tengas miedo, que te van a acompañar. Nosotros te vamos a escuchar. Yo estoy dispuesto, si alguien necesita ayuda, ayudarlo. Yo no tengo problema. Con las pocas herramientas que tengo, tal vez. Con un oído, con un abrazo. Porque yo lo viví. A mí nadie me contó esta historia. Y yo fui siempre con la verdad, sin agrandar ni achicar nada. Yo no conté mi verdad. Yo fui con la verdad. Es decir, yo conté los hechos. No fui con mi verdad, fui con la verdad. ¿No? Entonces yo creo que en mi caso dio sus frutos, estoy tranquilo, estoy en paz. Estoy dolido porque aquellos que lo tenían que cuidar hasta hoy en día tienen una deuda inmensa de acompañamiento, asesoramiento y en respuestas. ¿No? Yo como cristiano, que se queden tranquilos que yo los perdoné. Porque ellos hablan del perdón, de que hay que perdonar y seguir adelante, ¿de acuerdo? Pero el perdón no es conclusión, menos de crímenes y de estos hechos. No hay que tomar el perdón como conclusión. Sí, una cosa, pero que se queden tranquilos que yo los perdoné a cada uno, están perdonados por mí. Pero la vida continúa y por supuesto que fue una etapa que me llevó muchos años de desgaste. Y es una herida de que va, lamentablemente, el abuso te dinamita en el camino, ¿no? Es algo que te atrofian, te lastiman los sentimientos, lo afectivo, sobre todo cuando sos un niño. Y si hay algo que se refleja en un niño, es la inocencia. Con los chicos no. Con los chicos no. El cura Justo José Larraz hace casi 4 años que permanece con prisión domiciliaria en el departamento de uno de sus hermanos, en calle Corrientes, a no más de 250 metros del edificio de tribunales. Las víctimas, mientras tanto, esperan que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
confirme la sentencia de jueces entrerrianos para que Larraz termine en la cárcel. Seguramente, a partir de ese día, podrán lograr esa paz que anhelan hace ya tanto tiempo y por la que siguen peleando.